Buenas noches, mis queridos hermanos. Con gozo recibimos esta nueva noche, este día que el Señor nos regala para tener un buen tiempo de comunión con Él, un buen tiempo en familia, para seguir edificándonos en su palabra, para continuar en este proceso que Él trae en cada uno de nosotros. Qué bueno, porque podemos realmente decir que el Señor está obrando en nuestras vidas y vemos los resultados reflejados en ella, y sobre todo, no tanto que los veamos nosotros, sino que el Señor se agrade con todo lo que hagamos. Tenemos luchas, tenemos alegrías, tenemos tristezas, tenemos momentos de gran gozo, y todo eso debido al Señor. Nuestra salud ha estado bien, y los que no estamos bien, tenemos la fortaleza de estar tomados de la mano de Dios. De tal forma que, ¿qué más podemos pedir sino que el Señor nos bendiga, que nos revele hoy su palabra, que podamos estar en comunión con Él? De tal forma que les invito a que me acompañen, queridos hermanos, en una palabra de oración. Señor Dios, Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias porque vienes, Señor, caminando y guiándonos de tu mano. Gracias por todo lo que has provisto, Señor. En ti encontramos todo lo que necesitamos. Hay gozo, hay paz, hay esperanza, Señor, y allí en el silencio de nuestros corazones te hemos buscado tu guía, y confesamos, Señor, que encontramos respuestas. Queremos cada día estar más allí en comunión contigo, unidos a ti, y sobre todo, Señor, aferrándonos a tu palabra. Permite, buen Dios, que nuestros corazones puedan experimentar todo lo que tú has depositado ahí en ellos, que nuestras vidas realmente cambien, y que el edificarnos en tu palabra sea para transformación de nuestros corazones y no tanto para conocimiento, Dios. Gracias por esta noche, gracias porque permites que lleguemos aquí, que dejemos un momento los afanes y nos concentremos solo en ti. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias Dios, gracias queridos hermanos, gracias a nuestro soberano Salvador por este tiempo. Ahora les quiero invitar de todo corazón, como siempre, a que tengamos ese bello momento de alabanza, a que cantemos al Señor, a que le glorifiquemos, a que esos himnos también hagan huella en nuestros corazones. Que estemos cantando, pero estemos en discernimiento acerca de lo que el Señor también nos quiere comunicar a través de estos himnos. De tal manera, hermanos, que bienvenidos, gocémonos en estos momentos, cantemos con júbilo y con alegría a nuestro soberano Rey y Redentor. Alabanza para nuestro buen Señor. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir.
es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar. No basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. No basta solo con soñar. No basta solo con pedir. No es suficiente solo con querer tener. Es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Cristo, nombre glorioso, Salvador bello, precioso Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, el pan de vida, Cordero de Dios. Cristo, nombre glorioso, Alfa y Omega, eterno yo
fuiste fiel, Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome su amor. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe que yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Jesús, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y el cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Bueno, damos infinitas gracias al Señor por su bondad, por su misericordia, por este tiempo en que le hemos podido alabar. Ahora, continuando con el tema que venimos tratando, nos vamos a sumergir en la palabra del Señor, en este excelente y bello libro de la revelación de Dios al profeta Joel, que ha sido transmitida al pueblo en ese tiempo y a nosotros en la actualidad. El día del Señor, tema central, la transmisión de la palabra de Dios de generación en generación, el enjambre impresionante de langostas, la sequía, todo lo que está aconteciendo, el Señor mostrando que en su mano, en su soberana mano, hay juicio, pero también hay misericordia. Hay advertencia. El Señor no ataca por sorpresa, digámoslo así, sino que siempre tiene una palabra de advertencia, una palabra de amor, y utiliza argumentos sólidos para que nuestros corazones cambien y se enfilen hacia Él. Hoy continuamos entonces con este excelente tiempo ahí en el libro de Joel, capítulo 2. Y hablábamos del clamor, de cómo se acabó la libación en el templo, de un pueblo destruido por su soberbia, de un pueblo que hizo caso omiso a la palabra del Señor. Hablamos de cómo el Dios grande y poderoso arrebató delante de sus ojos todo lo que ellos poseían.
No tenían vino, no tenían ofrenda, no tenían libación. Los sacerdotes tuvieron por necesidad que abandonar su labor, el ministerio para la cual habían sido llamados, y dedicarse a conseguir el sustento diario. El templo había quedado desolado, el pueblo abatido, la situación en total calamidad, desolación total, tristeza, amargura y frustración. Y continuamos con este parámetro que el Señor nos viene presentando allí en el libro de Joel. Capítulo 2, versículo 1. Ante la situación, ante el bramar de las bestias por el dolor de no tener comida, ante el desconcierto de haber sido sacados de su habitual acción y llevados a una situación que ellos no habían propiciado, porque aún aquí los animales eran inocentes de todo lo que está pasando, pero ellos tuvieron que recibir las consecuencias del pecado del hombre. Los animales, la tierra, el pueblo, todos sumergidos en una tristeza total. Y el Señor, en el capítulo 2, les va a motivar, les va a guiar, les va a exhortar acerca de qué hacer cuando la situación está en una calamidad total. Hoy estamos en una situación también difícil. Y el Señor les dice, no se queden quejándose, no queden ahí sentados, llorando y lamentando la situación que ha sucedido. Hay que levantarse y hay que tomar las riendas y hay que tener acciones acordes a la palabra de Dios. Capítulo 2, versículo 1. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, el cual está cercano. Lo peor no había llegado. Iba en escalamiento el juicio del Señor, pero Él dice, va a suceder y va a llegar, pero por ahora tocad trompeta en Sión. La trompeta para ese tiempo eran hechos con cuernos de carnero, no era como las que conocemos en este tiempo. La trompeta era un instrumento de viento y era utilizado para convocar al pueblo a reunirse en eventos y ocasiones especiales. También utilizada para alertar, para prevenir, para avisar que se aproximaba un peligro, que estaba inminente una catástrofe. Y el Señor dice, es inminente el día del Señor, el día de Jehová. Tocad trompeta en Sión. Y Sión, para el contexto que estamos estudiando, era una colina donde fue construida la ciudad de David. El santo monte, colina situada al sur de la ciudad vieja de Jerusalén. Podríamos describir como a Sión, como la ciudad de David, el monte del templo y también a Jerusalén. Y él dice, tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte. Todo el pueblo debería estar alerta. Todo el pueblo debería escuchar el llamado del Señor a través de la trompeta. Algo quería decir. Había que convocar a todos para estar atentos a la palabra del Señor. ¿Y qué pasaba entonces? Todos los moradores de la tierra, dice la palabra, todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Todos los moradores de la tierra en ese tiempo referente
al pueblo de Israel. Actualmente y en el día escatológico, toda la humanidad será llamada y verán el juicio del Señor. No olvidemos que vimos 3 aspectos del día del Señor. El día de Jehová, el día en que Jehová derramará todo su juicio, toda su ira. Miramos inicialmente que sería el día en que Él se manifestaría contra el pueblo de Israel, que es lo que estamos viendo en el libro de Joel, la devastación, la sequía, el arrasar todo campo verde, el desierto, el templo asolado, sin sacerdotes, Dios colocando su mano sobre el pueblo de Israel. Y el tercero que vimos se refería al día escatológico del Señor, que también lo analizamos, la humanidad en general. Entonces el Señor viene dando avisos, viene permitiendo que se toque la trompeta para avisar que viene el día tremendo, el día de juicio, un día de clamor, un día de lloro, un día de angustia y de desesperación. Y dice que todos deben escuchar y todos deben entender que ese día está cercano. Y cercano es próximo, en un espacio de tiempo vecino, muy accesible. Este cercano es muy diferente a la cercanía de la que nosotros podemos hablar. No olvidemos que el tiempo nuestro no es el tiempo del Señor. Libro de Joel, ¿cuántos años hace que fue escrito? Y ya avisaba, cercano está el día del Señor. Muchos no entienden, muchos no comprenden, o muchos hacen caso omiso a ese llamado de trompeta, a la prevención, a la advertencia del juicio. Y como dice la palabra, sus corazones siguieron necios y entenebrecidos, porque no quisieron aceptar la voluntad del Señor. Y hoy debemos entender que Dios está actuando. Versículo 2. Y ese día del Señor, ¿cómo será? ¿Cómo lo describe la palabra de Dios? Tenemos que mirarlo bajo dos aspectos. El aspecto cuando se escribió el libro y el aspecto del día escatológico del Señor allí en la gran tribulación. Es necesario siempre tener ese contexto para entender qué es lo que pasa, para entender cómo va a actuar el Señor. ¿Cómo sería ese día? Un día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él, no hubo jamás, ni después de él lo habrá, en años de muchas generaciones. Tinieblas, oscuridad. En la narración de Joel, tinieblas y oscuridad producida por la gran e impresionante cantidad de langostas, de una proporción tal que oscurecían el sol y todo quedó en tinieblas. Nosotros no nos podemos imaginar ese espectáculo. Por eso el Señor pregunta allí, ¿has visto esto en tus tiempos? ¿Ha acontecido eso en vuestros días o en los días de vuestros padres? Y de esto contaréis, porque es tan asombroso que es necesario contar de las proezas del Señor. Y ese día sería día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extendió el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él. No hubo jamás, ni después de él lo habrá, en años de muchas generaciones. Oscurecieron el sol y su luz, sinónimo no solo de oscuridad física, sino de miseria, de calamidad, de pobreza, sinónimo de desastre, de destrucción, sinónimo de devastación total, que
qué era lo que estaba sucediendo en ese momento. Anuncio de lo que vendrá en el tiempo de la tribulación. El Señor con su poder, el Señor con su palabra, el Señor con su ejército en devastación total, en destrucción. Gracias a Dios, usted y yo, los que hemos creído, no estaremos en esos momentos. Y sigue diciendo la palabra del Señor, semejante a Él, semejante a ese enjambre de langostas y semejante a esa sequía, no hubo jamás, ni después, en muchas generaciones. Y nunca en la historia de la humanidad se volvió a presentar una devastación de tales proporciones como la que narra el libro de Joel. Y el Señor dice, en muchas generaciones. ¿Sabe cuándo se volverá a presentar? En el día de Jehová, el día escatológico, el día de la gran tribulación, lo que nos narra allí el libro de Apocalipsis. Allí cuando el Señor derramará absolutamente toda su ira, y será el lloro y el crujir de dientes. Capítulo 9 de Apocalipsis. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo, y a la tierra se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder para tener poder como el poder de los escorpiones, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni algún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Lo que pasó allí, lo que nos narra el Señor en la época de Joel, no tiene la mínima comparación con lo que sucederá en el derramamiento y al tocar la trompeta, al sonar del quinto ángel. Desolación total. Nunca hubo una devastación total, ni nunca la habrá en muchas generaciones, pero llegará el tiempo del Señor. Versículo 3, delante de él consumirá fuego, y tras de él abrazará llama. Día del Señor, delante de él fuego, llama abrasadora detrás, de tal forma que todo, absolutamente todo, será consumido por fuego. Como huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Lo que en un momento fue belleza, como huerto de Edén, bendición, prosperidad y esplendor, quedó totalmente arrasado y consumido por el fuego. La desolación que produjo, lo único que da es para denominar a esa tierra como un desierto. No había absolutamente nada. Es de tal magnitud la incursión del ejército nombrado por el Señor, que nadie, absolutamente nadie, escapará de ese juicio. Y vamos a ir avanzando, porque el Señor ha dicho que nadie escapará, pero siempre, por favor, tengamos en cuenta la misericordia del Señor. Y el aspecto de este ejército, su aspecto, su parecido, es como aspecto de caballos y como gente de a caballo que corren. El aspecto es apariencia, semejanza, parecido, tienen un aire, es un semblante. La
impresión que dan al verlos es como caballos, dice la palabra del Señor, como caballos de guerra. Y cuando miramos la historia, los caballos que se llevaban a la guerra eran los más fuertes, eran los de más presencia, eran los que infundían temor con solo mirarlos. Y como gente de a caballo correrán. Su arrasador paso será presuroso, pisoteando todo lo que encuentren a su alrededor. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte, dispuesto para la batalla. Golpes, galopes estruendosos y aterradores, estrépitos que hacen temblar la tierra, temblores, sismos, ruido ensordecedor que lo único que produce es pánico. Estamos ante una situación totalmente difícil y el pueblo allí no tenía nada, todo había sido arrasado. En la tribulación tenemos que mirar también hacia allá, aprender de la historia, aprender de lo narrado, prepararnos de acuerdo a lo que el Señor desea, porque la situación vendrá y el Señor con absoluta seguridad operará. Y lo está advirtiendo y está mostrando la clase de ejército que viene. Delante de este ejército temerán los pueblos. Usualmente nosotros no hemos estado enfrentados a una guerra devastadora. No hemos muchos de nosotros tenido la experiencia de estar en una toma guerrillera o un espectáculo similar. Pero si nos imaginamos un momento tal, cuando sabemos que un ejército arrasador vendrá, que sus armas son las más poderosas, que no tienen misericordia, y cuando oímos su caminar y el pisotear, estamos aprovechando la imaginación y el pisotear de los caballos y el estrépito de pronto en esta época de los aviones, y lo que crea en nuestro corazón es pánico, es terror. Eso pasará en el día escatológico del Señor. Y eso pasó cuando el profeta Joel fue enviado a predicar. Temían los pueblos, un miedo impresionante. Se pondrán pálidos todos los semblantes. Y la palidez es una reacción normal del cuerpo acumulando sangre ante la posibilidad de un ataque o ante la posibilidad de entrar en una contienda. ¿Por qué nos ponemos pálidos? El mismo cuerpo se prepara para resumir en él y tener un espacio de prevención. Empalidecerán, dice la palabra del Señor, todos los semblantes. Como valientes correrán, no los del pueblo, sino los del ejército. Como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Siempre este ejército va hacia adelante en pos de su presa. No descansarán hasta lograr su objetivo. No descansarán hasta lograr su meta. ¿Y cuál es la meta? Alcanzar a todos aquellos que no hayan sido sellados con el nombre del Señor. A todos aquellos en el libro de Joel que no creyeron.
a todos aquellos que no se humillaron, a todos aquellos que no entendieron el juicio, el verdadero juicio de Dios. Ninguno, versículo 8, estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espalda, no se herirán. Es de una fortaleza tal, es de una convicción tal, es de una dirección bajo un líder tan poderoso que no, en ningún momento, ni siquiera estrecharán a su compañero. Cada uno va directo a su objetivo. Y aunque caigan de espaldas, no se herirán, porque están protegidos por el Señor y tienen un objetivo claro: alcanzar su meta. La meta será cumplida al final. ¿Por qué? Porque está en manos del Señor. Versículo 9, irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Nada, absolutamente nada, obstaculizará su suficiencia. Nada podrá detener la victoria de este ejército dirigido por el Señor. Nadie puede contra el Dios poderoso. Y el Señor sigue advirtiendo en el versículo 10 que delante de Él temblarán. Dice en el 7, temerán, se empalidecerán, y en el 10, temblarán también, y con ellos temblará la tierra. Se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Ante la orden de Jehová, nadie puede resistir su furor. Temblores. Vendrán sucesos en el cielo que demostrarán el poder de Dios. Se oscurecerá el sol, la luna, y las estrellas retraerán su resplandor, porque todo será oscuridad. Absolutamente todo será oscuridad. Terremoto, catástrofes cósmicas. Miremos el libro de los Salmos, capítulo 18, versículo 6 al 14. Nos dice lo siguiente: en mi angustia, dice el salmista, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los montes, y se entremecieron, porque se indignó él. Estaba en ira él, el Señor. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y habían densas nieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo, carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó, y entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz, Dios poderoso. Versículo 11. Y Jehová dará la orden delante de su ejército. Ante la orden de Jehová,
Dos cosas: nadie podrá resistir su furor y nadie se negará de su ejército a cumplir con la orden recibida. De tal forma que la victoria para el ejército está asegurada y la destrucción para el que no cree está garantizada. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy, muy, muy terrible. Y termina el versículo 11 con una pregunta: ¿quién podrá soportarlo? ¿Quién podrá quedar en pie? Si es Dios el que está dando la orden, es el ejército que Él ha preparado, es su entera y única comisión. Pero siempre, hermanos, hemos hablado de la misericordia de Dios. Y siempre debemos entender que estamos frente a un Dios bueno, lleno de bondad, lleno de misericordia, que da oportunidades a quien se arrepiente, que aclama la humillación total. La misericordia de Dios está disponible para aquellos que se arrepienten de corazón, aún en los momentos más cruciales y complicados de sus vidas. Pero requiere que el ser humano entienda que de su parte también hay que colocar, que no es solo el saber que Dios está allí con sus brazos extendidos, brindando su amor y su misericordia, sino que también nosotros debemos acceder a Él. ¿Quién podrá soportarlo? El capítulo 2, versículo 12, nos da una hermosa y bella enseñanza acerca de la misericordia de Dios. Hermosa, porque es Él. Su misericordia, la cual es para siempre. ¿Cómo no amar, cómo no servir a ese gran y poderoso Dios? Versículo 12. Por eso, pues, notemos toda la narración que se ha traído, todo lo que hemos visto en estas exposiciones de la palabra. Y dice: por eso pues, dice, no Joel, no yo, no el expositor, dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Estás viendo la magnitud de lo que viene. Estás viendo la magnitud de lo que se está presentando. Hoy estamos viendo la magnitud de lo que está sucediendo. El Señor va a continuar, pero el Señor desea darnos oportunidades. Y dice: por eso, viendo, razonando, siendo sensibles, entendiendo toda la situación, convertíos a mí, no solo de palabra, no con una oración facilista, no con un momento de reconocerlo en la angustia, no, convertíos con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento, con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro, lamento, que son sinónimos de arrepentimiento total. Al final, ¿qué es lo que quiere el Señor? Por esto, pues, humillaos a mí totalmente. Entended que yo soy el Señor y que yo soy el que opero. Yo soy el que amo. Yo soy el que tengo el poder. Yo soy el que tengo el juicio.
De nuestra parte, ayuno, lloro, lamento. No desgarrarnos los vestidos y las vestiduras como hacían muchos, sino desgarrar nuestros corazones. Eso es lo que el Señor quiere, que desgarremos nuestros corazones. Rasgad vuestro corazón. Cuando se rasga una parte del cuerpo, hay dolor. Y debemos sentir dolor por el Señor. Dolor por su obra. Dolor por lo que hacemos a diario. Dolor. Comprendiendo que nos hemos apartado del Señor. Por eso Él dice, convertíos a mí. Nos hemos convertido a los ídolos, nos hemos convertido al mundo, nos hemos dejado llevar de muchas situaciones. El Señor hoy nos está diciendo, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Hermoso eso. Y que se duele ante el castigo, querido hermano. Dios se duele ante el castigo. Totalmente cierto. A Él le duele vernos sufrir. A Él le duele ver que estemos pasando situaciones difíciles. A Él le duele porque Él nos ama. Él nos ama con un amor incondicional. ¿Y qué nos pide? Simplemente que nos convirtamos a Él. Y dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, y que se duele del castigo. Se duele del castigo que nos impone. No sé cuántos me pasó a mí. Muy poco castigaba a mis hijos. Pero cuando los castigué, les hacía la reprensión y salía a un cuarto contigo a llorar por el castigo que le había infringido a mi hijo sabiendo que era justo. Y ese es el Dios que tenemos, un Dios que se duele ante el castigo, que es grande en misericordia, que vela por nosotros, que quiere que nos convirtamos a Él, pero con una acción total de humillación. Versículo 14. ¿Quién sabe si haciendo esto, dice el profeta y dice la palabra, quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Hermoso. Ante el ruego, ante el clamor, ante el convertirse a Él, ante el rasgar los corazones, ante el ayuno, ante el lloro y el llanto, ¿quién sabe? Pero nosotros sabemos que sí. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de Él? ¿Y qué bendición dejará? Acordémonos que ante la forma arrasadora de las langostas y ante la sequía, la ofrenda y la libación habían sido quitadas del templo, que era el punto de reunión, el centro de gozo, de alabanza al Señor. No estaban los sacerdotes porque no había con qué hacer los sacrificios. Quizás se arrepentirá y dejará tras de sí bendición, dice su palabra. Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Y noten que la bendición que Él deja es para Él. Es para su honra y para su gloria. Él nos
saca de situaciones difíciles, pero la gloria y la honra es para Él. La alabanza es para Él. Pudimos volver a congregarnos. La gloria y la honra sea para Él. Lo que Él había quitado, a su paso dejó bendición. Dejó ofrenda y alabanza. Dejó ofrenda y libación. Dejó ofrenda y gloria. Dios es bueno, pero debemos convertirnos a Él. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Todos, no importando lo que estuviesen haciendo. Aún habían situaciones que la ley tenía estipuladas. Los recién casados deberían estar allí, en su vivienda, disfrutando las mieles del amor por un año. Y dice el Señor en su palabra, anunciad en Sión, en mi pueblo, ayuno, convocad asamblea, reunidos todos, reunid al pueblo, ¿para qué? Para santificar la reunión. Y santificarle, darle la gloria y la honra al Señor. Los ancianos, los hombres sabios deberían estar allí. Los niños, para que conozcan de las bondades del Señor. Los que maman, porque ellos llegarán a ser la generación que glorificará al Señor. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Dejemos las mieles del amor. Llegó el momento de glorificar al Señor con todas nuestras fuerzas. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová, los que habían sido excluidos del templo porque no había ofrenda y porque no había libación y se habían dedicado a conseguir su sustento. Al regresar, lloren de alegría. Los sacerdotes, los ministros, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad. La culpa ha sido nuestra. Sacerdotes, ancianos, líderes, niños, mujeres, todos pidiendo perdón a Jehová en ayuno, en entrega, rasgando nuestras vestiduras. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? ¿No eran hijos de Dios? ¿Y cómo están ahora? ¿Destruidos, abatidos? No, hermanos, Dios es poderoso, Dios es fiel y Dios es grande. La misericordia de Dios es para siempre. Y Él retorna el gozo a su pueblo. Cuando nos pregunten hoy, ¿dónde está Dios? Dios está aquí. Dios está en el deseo que tenemos de servirle. Dios está en el deseo que tenemos de congregarnos. Dios está en el deseo de saber que nos libró de la situación que estábamos viviendo. Ahí está Dios. Y si lo quieren ver, está operando a través de la pandemia. Y si lo quieren ver, está operando en dar la oportunidad a muchos que le conozcan y le reciban en sus corazones como el único y suficiente Salvador. Esa es nuestra respuesta. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Claro, la misericordia de Dios. Pero es necesario convertirnos al Señor con todo nuestro corazón, con lloro y lamento. Ahí está la clave. Ahí estaba la clave del pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Hermoso.
Nunca más os pondré en oprobio, en vergüenza, frente a las naciones, porque sabrán que el que hizo esto fui yo, Jehová de los ejércitos, el Dios de dioses y el Señor de señores. Cuando nos pregunten, ¿dónde está tu Dios? Después de haber pasado todo lo que hemos pasado, con gozo digamos, Dios está aquí. Dios es mi Salvador. Dios es mi Redentor. Dios es mi pastor. Dios es el que opera. Dios es el que me ama, pero también es un Dios de juicio. Señor Dios, Padre Celestial, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta bella y hermosa enseñanza que estás trayendo a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos decir con plena confianza, Dios es mi Salvador. Y cuando nos pregunten dónde está muy dentro de mi corazón. Está operando en cada circunstancia. Le conozco, sé de su amor y sé también de su misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, queridos y apreciados hermanos, por unirnos en estos tiempos de refrigerio espiritual, de estar con el Señor. Edificante todo lo que el Señor va diciendo a nuestras vidas. Joel